Bienvenidos al canal Bíblico Cristiano, te habla Emmanuel Pérez. ¿Qué es la teología de la gracia gratuita? Las etiquetas teológicas son una manera conveniente de resumir sistemas de creencias. Muchas etiquetas se han convertido en parte establecida del diálogo teológico, como el arminianismo, el calvinismo, el amilenianismo o premilenianismo. Muchos que han escuchado la etiqueta, la teología de la gracia gratuita, se preguntan ¿qué significa? Aquí les presento entonces un breve resumen sobre este tema. Bajo la sombra del omnipotente, Soy Biblia. quiero estar. Número 1, la teología de la gracia gratuita enseña que la gracia para la salvación es absolutamente gratuita. Obviamente, es por aquí donde deberíamos de empezar, aunque no debería ser necesario decirlo, ya que la palabra gracia esencialmente significa un regalo gratuito e inmerecido. Sin embargo, ya que algunos hablan de una gracia costosa o barata, es necesario aclarar que la gracia es totalmente gratuita. Esto no significa que es gratuita para quien la da, que en este caso es Dios, pero quiere decir que no se requiere ningún pago o mérito de aquellos a los que se le ofrece, que son todos los pecadores que no son salvos y que no la merecen. En Romanos 3:24 hace una diferencia entre el regalo gratuito del receptor y el costo para el dador, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Número 2, también la gracia gratuita significa que la gracia para la salvación solo se puede recibir a través de la fe. Nosotros, como pecadores, no podemos hacer nada para ganarnos la gracia de Dios. Se nos ha dado como un regalo que solo se recibe a través de la fe. Por fe o creer, que es la misma palabra en el griego. Lo que queremos decir, la respuesta humana al aceptar algo como verdadero y digno de creer. What is faith? What is faith? What is... Es una convicción, una persuasión interna. Esta definición descarta cualquier otra condición de obras, desempeño o mérito. Romanos 4, del 4 al 5, la fe no se puede definir como obediencia a los mandamientos cristianos, bautizo, rendición, compromiso de la vida de uno para con Dios o alejarse de los pecados. Esta cosa puede y debería ser el resultado de la fe, pero en sí mismas son diferentes a la fe. De otra manera, la gracia deja de ser gracia. En Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia soy salvo por medio de la fe y no por obras. La fe es una simple respuesta, pero eso no significa que es fácil. Muchos que sostienen la gracia gratuita creen que el arrepentimiento como un cambio de parecer o de sentir se puede usar algunas veces para describir el aspecto de la fe porque viene como una convicción o una persuasión acerca de algo. Otros partidarios de la gracia gratuita no piensan que el arrepentimiento, como alejarse de los pecados, tiene ningún rol en la salvación o en la fe que salva. También la gracia gratuita cree que el objeto de la fe es el Señor Jesucristo. La fe siempre debe tener un objeto, porque la fe en sí misma no es la causa efectiva de la salvación. Somos salvos por gracia, pero es el medio por el cual somos salvos, por medio de la fe. El único que de hecho nos salva es el Señor Jesucristo, pero no es cualquier Jesús, es Jesús, el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados y resucitó y también garantiza salvación eterna para todos los que creen en Él. Pero la gracia gratuita también sostiene la obra terminada de Cristo. La gracia es gratuita porque Jesucristo murió en representación de nosotros. Esta proclamación, Consumado es. en la cruz, significa que Él hizo el pago final y completó por la culpa de nuestros pecados. Esto significa que no podemos añadir nada a lo que Jesús ya logró. No podemos hacer nada para ganar o retener nuestra salvación. La gracia gratuita, por lo tanto, enseña la seguridad eterna para el creyente. Jesús ofrece vida eterna. También la gracia gratuita provee la única base para la seguridad de la salvación. Cualquier sistema o creencia que requieran nuestros desempeños no pueden dar la seguridad de la salvación. El desempeño humano es subjetivo. Además, es variable, imprescindible y siempre imperfecto. La fe debe descansar en Jesucristo y su promesa, como se revela en la palabra de Dios. La persona, la obra de Cristo y la palabra de Dios son verdades objetivas que no pueden cambiar.
Por lo tanto, la gracia gratuita ofrece la única base para la seguridad eterna. Solamente en Jesucristo podemos ser salvados tú y yo. La gracia gratuita hace una diferencia entre la salvación y el discipulado. Ojo con esto. Mientras que algunos sistemas teológicos creen que todos los cristianos son discípulos, la gracia gratuita entiende que la condición para la salvación, es decir, que solamente la fe, creer, es diferente a varias condiciones para el discipulado, que normalmente tienden a confundirse y utilizar las palabras que son para el discipulado como para la salvación. ¿Como cuáles? Negarse a sí mismo, tomar su cruz, seguir a Cristo, permanecer en su palabra, amar a Cristo por encima de la familia. Ya que la gracia es absolutamente gratuita, no puede demandar esas condiciones o dejaría de ser gracia. La gracia gratuita cree que el compromiso del discipulado debe ser el resultado de la salvación, no el requisito. Hacerlas la condición para la salvación inserta las obras y el mérito humano en el evangelio de la gracia. Salvación, fe, más obra. La gracia gratuita enseña que la vida cristiana también es por gracia a través de la fe. Ya que somos salvos por gracia y sostenidos por la gracia, también creemos lo que por gracia se puede acceder a través de la fe. La gracia provee para todo lo que necesitamos, todo lo que no merecemos y aún más. Así como en la salvación, la gracia para crecer está disponible por medio de la fe. ¿Por quién? El Señor Jesucristo. También tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Romanos 5:2. Compara este pasaje con Gálatas 2:20. Además, también la gracia gratuita provee la mejor motivación para una vida recta. Si la salvación es por mérito humano, no existe la seguridad. Y si no hay seguridad, una motivación para una buena conducta fácilmente se transforma en lo que hacemos para probar que somos salvos o para evitar el infierno. Por ejemplo, como la culpa, el temor y dudas pueden producir buenas conductas, pero no necesariamente una conducta recta y piadosa. Conducirnos piadosamente incluye las motivaciones internas de amor y gratitud. La seguridad de la gracia de Dios y la obra terminada de Cristo permiten a los cristianos crecer en un ambiente de libertad y de amor incondicional. Señor, te servimos por gratitud y por amor. La gracia gratuita sostiene que el cristiano es responsable. De acuerdo con la gracia gratuita, el creyente es liberado de cualquier requisito de la ley o las obras como la base para la salvación eterna. Pero la gracia gratuita también nos enseña que los cristianos deben vivir vidas santas. Número 1, porque debemos estar agradecidos por lo que Dios ha hecho. Número 2, porque Dios quiere que tengamos buenas obras. Número 3, porque tenemos una nueva posición en Cristo, porque tenemos un nuevo Señor y porque tenemos un nuevo poder, el Espíritu Santo. Por estas cosas, la gracia gratuita enseña que Dios nos va a pedir cuenta por el tipo de vida que llevamos. Dios puede disciplinarnos en esta vida y vamos a enfrentar al tribunal de Cristo en el futuro, donde los creyentes le van a dar cuentas a Dios por sus hechos. En este juicio los creyentes van a ser recompensados o se le van a negar su recompensa. De ninguna manera la gracia gratuita enseña que los cristianos van a pecar sin ninguna consecuencia. De ninguna manera la gracia gratuita enseña que los cristianos van a pecar sin ninguna consecuencia. De ninguna manera la gracia gratuita enseña que los cristianos van a pecar sin ninguna consecuencia. Además que también la gracia gratuita está comprometida primeramente con la correcta interpretación de la Biblia. Esto debería ser obvio, pero es necesario decirlo porque muchos han forzado sus sistemas teológicos en sus interpretaciones en lugar de dejar que sea la Biblia la que hable. El sistema de la gracia gratuita es el resultado de un acercamiento literal y llano a la Biblia que considera las varias formas en las que Dios administra su plan para el mundo a través de los tiempos y el contexto apropiado de cualquier pasaje bíblico. El sistema de la gracia gratuita busca ser bíblico sobre todas las cosas. Su primer compromiso no es con un sistema teológico o con hombres, sino con lo que la misma Biblia dice.
aun cuando algunas cosas en particular no se puedan reconciliar fácilmente con otras enseñanzas o otras ideas e interpretaciones de ciertos buenos hombres del pasado. La teología de la gracia gratuita empieza con la llana y clara enseñanza de la Biblia de que la gracia es absolutamente gratuita. A partir de allí, las enseñanzas de la Biblia acerca de la salvación, la fe, la seguridad, la garantía, la vida del cristiano y el discipulado se ven consistentemente con la naturaleza incondicional de la gracia. La gracia gratuita de Dios debería motivar a los cristianos a adorar, a servir y a vivir de una manera recta para el Dios de toda gracia. Primera de Pedro 5:10, quien nos amó. Primera de Juan 4:19.